y empecé a notar esto que hablábamos de lo social. Empecé a notar desde ahí, por ejemplo, que mis compañeras empezaron a ser madres y no tenían licencia por maternidad tan extendida, a los 3 meses ya tenían que volver, todas renegaban y lloraban por la lactancia y era como, bueno, ¿qué tan importante es esto? Y ahí empezó todo mi camino con respecto a la lactancia. La investigación siempre estuvo y fui descubriéndome un poquito más en el camino de la lactancia cuando empecé a ver este bache desde lo social. Bien, porque lo que sucede en Estados Unidos, en Alemania, en Australia, no es lo que sucede acá tampoco. En algunas cuestiones sí, pero en otras no. Entonces hay que estudiar como el conjunto entero. Y justamente el entender que la biología de la lactancia tiene que ver mucho más con lo social también es importante y también hay que hacer hincapié en eso. Noto que tal vez la investigación en el mundo entero está como a veces sesgada desde la biología y nos olvidamos un poco de la parte más social y humana. Pero en algún momento he leído alguno que siempre lo traigo de ejemplo para en las capacitaciones que suelo dar, en donde justamente decía eso, que como que la leche de fórmula igualaba un poco a la leche humana en ciertas cosas. Y cuando empezamos a ver el trabajo científico, nos dimos cuenta que hay un montón de sesgos que tenemos que conocer qué son los sesgos, por qué se dijo eso, y la verdad es que son trabajos que están bastante, que dejan mucho que desear. Entonces, Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de este canal dedicado particularmente y específicamente al desarrollo de los bancos de leche humana, a la expansión de los centros de lactancia materna y todo lo que compete y todo lo que concierne a información valiosa con respecto a temas banco de leche y también, bueno, nos han visitado madres, profesionales, bueno, un montón de personas que realmente aportan muchísimo a algo tan importante como es la lactancia materna. Y en este capítulo en particular vamos a contar con una visita muy especial, que es Soledad Méndez, que le vamos a invitar a que abra la cámara. ¿M? Vamos a ver, ahí está, ahí bueno. está. Hola Sole, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Todo Muy bien vos? bien, bien, excelente. Bueno, Sole tiene una presentación. Lo primero que voy a decir es que es puntana de San Luis, ¿no? Ujú. Es nuestra Sole, bióloga. Tengo que leer porque es mucho, les admito. Es bióloga molecular, además es doctora científica, justamente en todos estos temas relacionados con la leche materna. Creo que una de las cosas más importantes que tiene Sole es que es mamá, ¿no? O sea, y eso, Totalmente. eso le da un valor agregado absoluto a lo que es digamos, la trascendencia de lo que es la leche humana. Pero la invitación en particular es porque Sole va a ser la primer científica becada por la Fundación Larson Rosenquist. La familia Larson, que tiene su sede en Suiza, pero particularmente la fundación está en San Francisco, ¿no? California, San Diego, Igualmente tiene, está en en Suiza Suiza. también, claro. Bueno, ha sido becada para una investigación y la verdad, nada, me parece que la más adecuada para contarnos de qué se trata todo esto es justamente eso, vos, Sole, ¿no? Y la primera pregunta que te quiero decir es, ¿cómo? Porque vamos un pasito más atrás antes de llegar a esto, ¿no? Pero ¿cómo comenzó tu inquietud por la investigación científica? Vos sos una persona súper joven y nos gustaría saber cómo fue tus inicios, tu carrera, dónde lo desarrollaste. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación primero. Y después también me gusta aclarar que la Sociedad Internacional de Investigación en Lactancia también es parte de la Fundación Rosenquist en esta unión que Ujú. da estas becas que me gané. Y bueno, con respecto a tu primera pregunta, me parece que todo inicia cuando a los 3 años. Imagínate, muchos años atrás. Nací en el 89, así que por allá 93 tal vez.
Ya estaba con esta inquietud porque mi mamá me invitaba, me llevaba, mientras planchaba, hacía cosas, veíamos en la tele cosas de investigación, empezábamos a ver, no sé si te acordás, el canal de investigación que era tan importante, ahora no me sale el nombre, pero que, bueno, todos documentales de investigación brindaba. Era un canal en canal de aire, digamos. Ah, sí, que estaba Em, relacionado con innovar, Discovery me inclusive. sale, pero Está. bueno, alguno de esos. Ella me sentaba con mi sillita pequeña, me sentaba y yo le decía, mamá, yo quiero hacer esto. Porque bueno, nada, estaban haciendo investigación, ellos hablaban un montón de células y cuestiones así. Lo segundo que hace mi mamá después de ver mi inquietud respecto al tema es comprarme un microscopio de juguete. Entonces yo agarraba en ese lugar y me ponía con las muñecas, le raspaba la piel a las muñecas y hacía investigación con ellas. Veía en el microscopio qué pasaba con esas células supuestas, ¿no? De las muñecas. Así que la verdad que mi mamá fue la gran impulsora de esto también, me incentivó un montón. Desde que soy muy pequeña, ella vio un poco ahí lo que me gustaba, me apasionaba y empezó a incentivarlo. Así que primero agradecerle a ella, creo que las madres en este momento y en todo momento son muy importantes y si pueden impulsar lo que a uno le gusta, creo que puede llegar a ser algo lindo y grande. Genial. Y luego, bueno, digamos, atraída por esos inicios infantiles, digamos, Sí, arrancaste con la carrera profesional particularmente, ¿no? totalmente. Bueno, Cómo fueron esos pasos? imagínate que en mi secundaria también fui a todo lo que era biológico. Yo ya sabía que iba a ir por la biología, sabía que iba a ir por esos lugares. Y cuando me tuve que elegir una carrera para estudiar, era medicina. Una era como, bueno, a ver si estudiamos medicina. Después empecé a como indagar en lo que era la medicina y yo decía, pero yo quiero ser científica, o sea, yo lo que quiero hacer es investigar. Entonces empecé como a estudiar un poquito más y descubrí la biología molecular que estaba justamente en San Luis. Estábamos también en una época donde la economía no era tan, no jugaba tanto a nuestro favor, entonces decidí estudiar en San Luis biología molecular. Y la Mm. verdad es que fue la mejor decisión porque en mi carrera hubo mucho incentivo para la investigación y mucho incentivo en realidad hacia lo social, ¿no? Tuve un profesor que es Maxi Yuriayub, que es profesor de una materia de los últimos años de ingeniería genética, y él incentivaba todo el tiempo con que, chicos, miren que la biología está totalmente relacionada a lo que sucede en el ambiente, o sea, epigenética, ver cuestiones más relacionadas con el ambiente, qué sucede cuando el ambiente no es el propicio y qué sucede cuando el ambiente sí lo es. Y empecé ahí como, bueno, me gustó mucho. Después, en mi último año, me gané una beca con ISET y me fui a estudiar a Buenos Aires. Hice mi doctorado en la Facultad de Medicina y allí también otro lugar en donde se aprende mucho más que lo académico, ¿no? Creo que eso me llevó, esos años me llevaron a empezar a trabajar con la lactancia. Allá en Buenos Aires hice mi doctorado en infertilidad masculina, hice una especialización en andrología, pero me encantaba, pero hay algo que me quedaba corta. O sea, y empecé a notar esto que hablábamos de lo social. Empecé a notar desde ahí, por ejemplo, que mis compañeras empezaron a ser madres y no tenían licencia por maternidad tan extendida, a los 3 meses ya tenían que volver, todas renegaban y lloraban por la lactancia y era como, bueno, ¿qué tan importante es esto? Y ahí empezó todo mi camino con respecto a la lactancia. La investigación siempre estuvo, y fui descubriéndome un poquito más en el camino de la lactancia cuando empecé a ver este bache desde lo social. Claro, bueno, es la pregunta que seguía, ¿no? ¿Por qué la leche humana? ¿Por qué esa, de dónde, digamos, cómo nace esa pregunta, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿qué hay acá en la leche humana? ¿Y cómo fue? ¿Lo empezaste en la misma, en el mismo CONICET? ¿Fueron Empecé, algunas investigaciones especiales, digamos? empecé a estudiar puericultura en Ah, principio. bien. Por esto que yo empecé a notar, primero la puntita del iceberg fue estas mamás, estas mujeres que les costaba un montón y que yo decía, ¿cómo CONICET, un lugar que, bueno, nosotros que estamos investigando ahí, tenemos que volver al trabajo a los 3 meses, ¿estará bien? Digo, es un ente donde hace investigación y entender que la lactancia es parte de la vida, era como para mí un flash pensar, ¿no? Que no se incentivaba tanto a las maternidades.
respecto a eso, que todavía es una brecha, ¿no? Una brecha que tiene las cuestiones de género incluso, porque también entender que ser madre en la ciencia puede llegar a tener que ver mucho con cuartear nuestra carrera, tal vez, digo, es lo que se piensa, ¿no? No podemos ser madres porque vamos a tener que estar mucho tiempo dedicados a nuestros hijos, entonces, o somos madres o investigamos. Y por ahí, desde ese lugar, me parecía que era importante traer un poco de investigación respecto al tema y creo que falta un montón. Eso por un lado. Y lo segundo que me sucedió es cuando nació mi hija. Y mucho antes también, yo en el 2015 tuve cáncer de tiroides, me extirparon la tiroides, una tiroidectomía total, me hicieron iodoterapia y lo primero que me dijeron cuando me hicieron iodoterapia es, mira que va a ser muy difícil que vos seas mamá, porque el yodo radiactivo, bueno, también mata las células Ujú. de la reproducción sexual, o sea, las células sexuales. Desde ahí empecé como, bueno, a aceptar mi camino de que no iba a ser madre, tampoco era algo que yo quería en ese momento, 25 años. Cuando me quedé embarazada de mi primera hija, empecé como a explorar qué podía hacer yo para ayudarla, que a ella no le pase lo mismo, aterrada, porque encima una hija mujer y con toda la carga que tal vez tenía de su madre, pensando yo como, ¿qué le pasaré genéticamente a ella y qué podrá tener y qué no? Desde ahí empecé a estudiar, bueno, ¿qué hago para ayudarla? Y empecé a estudiar la lactancia. Empecé a estudiar el camino de lo que significa la leche humana para el cuerpo de un bebé y cómo se ayuda, y cómo la leche humana en realidad no es nutricional nada más y que tiene un montón de cosas, un montón de componentes que están acompañando a ese bebé y al crecimiento y el desarrollo óptimo de ese bebé. Así que me enamoré del tema y ahí empecé también a estudiar un poco más desde la puericultura. Estos años también con esta idea de, bueno, listo, no puedo investigar, no me voy a dedicar más a la investigación porque quiero ser mamá y dedicarme a mis hijas. Estuve unos 4 años sin entrar al laboratorio, sin hacer nada de mesada de laboratorio, sin investigar ahí, estando físicamente en la investigación, pero la investigación no solamente es estar en un laboratorio, ¿no? Entonces empecé a Sí. investigar por mi lado esto que te estoy contando, qué era la leche humana, qué componentes tenía, y allí también se abrió un mundo porque empecé a entender que la puericultura, por ejemplo, una carrera que yo estudié, que fueron 2 años, tenía como esa brecha de, bueno, no hay investigación en esto. Muy poco. En Argentina, de hecho, no hay como laboratorios específicos que se dediquen a hacer investigación en lactancia. Entonces es un campo totalmente abierto que necesita generar evidencia también, porque lo que sucede en Estados Unidos, en Alemania, en Australia, no es lo que sucede acá tampoco. En algunas cuestiones sí, pero en otras no. Entonces hay que estudiar como el conjunto entero. Y justamente el entender que la biología de la lactancia tiene que ver mucho más con lo social también es importante y también hay que hacer hincapié en eso. Noto que tal vez la investigación en el mundo entero está como a veces sesgada desde la biología y nos olvidamos un poco de la parte más social y humana. Sí, realmente lo que estás diciendo es muy importante y justamente eso tengo otra pregunta acá, que es justamente el impacto, ¿no? Que estamos hablando de, o sea, tus futuras investigaciones van a tener un impacto en la casuística que tiene la Argentina actualmente, porque, a ver, hoy disponemos de 10 bancos de leche distribuidos en distintos lugares del país, con una antigüedad que viene del año 2007 prácticamente, en adelante. Y bueno, son muchos bancos de leche, hay mucha estadística, mucha información, hay muchos chicos que realmente ya se les puede, son grandes ya directamente, de hecho ya son mayores, y de alguna manera se ha podido ir haciendo un camino. Ahora, ¿vos cómo ves que esto puede contribuir a, a la casuística que actualmente tiene el país? ¿Va a sumar o estamos hablando de parámetros internacionales donde vos literalmente vas a trabajar sobre algún foco en especial? Bueno, yo voy a trabajar sobre los oligosacáridos, que son Ujú. componentes que tiene la leche humana, que son muy específicos. Es el tercer componente más importante de la leche humana. Y bueno, hay características geográficas
genéticas, de alimentación que tienen las madres que tienen ciertas características en esos oligosacáridos. Entonces, Ujú. acá en Argentina, particularmente, yo me voy a llevar 300 muestras de leche de Estados Unidos para estudiarlas y eso va a generar evidencia local. Es muy importante la evidencia local porque nosotros vamos a sumar además más herramientas para poder decir, miren que la lactancia es importante porque en Argentina pasa esto. Acá en Argentina nosotros tenemos esto, tenemos estos componentes que van a ayudar, tenemos estos componentes específicos que tal vez en desde cierta forma nos alimentamos de alguna manera que es bastante particular respecto al resto del mundo y por ahí podemos encontrar o no, no lo sabemos porque todavía no hay resultados, podemos encontrar diferencias. Entonces es muy importante lo que sucede en Argentina, lo que sucede en cualquier punto particular de la geografía del mundo. Siempre va a ser importante tener evidencia científica local y siempre va a seguir sumando, va a seguir acompañando y tal vez, esperemos, esto pueda acompañar y pueda llevar a políticas públicas que sigan promocionando y protegiendo la lactancia sobre todo. Bueno, esto que me decís es realmente impactante y muy alentador porque, bueno, yo particularmente formo parte de la Asociación de Bancos de Leche Humana de la Argentina, que está como presidente, está el Martín Zapac, el cual, bueno, hemos Lo tenido queremos a Martín, hemos tenido, sí, creo que lo queremos todos, ¿no? Es una especie todo, de pop star. Pero totalmente. realmente es una persona súper comprometida y creo que, bueno, habiendo fundado la Asociación de Bancos de Leche de la República Argentina, me parece que esto es un aporte, lo tuyo puede llegar a ser un aporte gigantesco, porque esto que acabas de decir, impactar en las políticas públicas, ¿no? Impactar en la política pública desde la importancia que tiene, y mucho más hoy, ¿no? Donde tenemos una tasa de natalidad, digamos, amacetada, si se quiere, desde el 2010 en adelante, los valores a nivel mundial, estamos hablando, no solo la Argentina, pero a nivel mundial, aquí en la Argentina desde el 2010 es como que se nota que no levantan los valores digamos, de nacimientos, pero la otra vez comentábamos de que me decían, sí, sí, una cosa son los niveles de nacimiento y otra cosa son los niveles de eh, bajo peso o, o prematuros. Esos no bajaron. Entonces, Claro. o sea, dato no menor, porque de repente se lo relaciona con que hay baja natalidad y baja todo, y no es tan así. No es tan así cuando vamos al dato frío, al dato del número, nos encontramos con que hay una población a cuidar y a estar mucho más de cerca con mayores cuidados todavía, porque es como que somos menos, hay que cuidarnos más todavía, ¿no? Y me parece que la Tal leche cual. humana, nada, es un elemento importante. Qué expectativa tenés personales con respecto a formar parte de este grupo de investigación que se va a desarrollar acá ahí en San Diego, California, en esta fundación que sin duda es una fundación que impacta mundialmente con sus resultados? Bueno, el tema bancos de leche humana digamos, desde el año 2000 que se estableció el ciclo de pasteurización, que es el Holder, el cual responde a todas las características, digamos, características para que pueda ser utilizado adecuadamente. Es como que se fue expandiendo, ¿no? En España, Sí, también en totalmente. Francia, Inglaterra, y mismo Estados Unidos también se fue expandiendo. ¿Qué expectativas tenés vos y aparte te pregunto cuánto tiempo vas a estar realizando este tipo de investigación allá y cuáles son tus expectativas de logro de alguna manera? Bueno, en principio estaré 3 meses, digo en Mm. principio porque tal vez si encontramos algo que esté bueno, por ahí estamos viendo posibilidades, tal vez podamos continuar el trabajo yo acá en Argentina y ellos allá. A donde me voy yo es el Human Milk Institute, el Instituto de Leche Humana, es el único en el mundo. Ahí el director de todo el instituto es Lars Bode, es un investigador muy renombrado, es el número uno cuando estudiamos oligosacáridos, tiene más de 200 publicaciones respecto al tema, así que me voy a jugar a las grandes ligas, como escuché decir a una persona por ahí. Entonces mis expectativas son, hoy espero poder cumplir las expectativas que tienen los otros respecto a lo que yo voy a hacer. Eso sí que me genera como un poco de miedo
viene el síndrome el impostor ahí a decirme, che, vas a poder. La verdad que a veces eso juega, ¿no? Pero por otro lado estoy muy entusiasmada. Estoy hablando mucho con Ana Zamarra, que es una investigadora de España, que está también en el laboratorio del Ars Bode, en el Bode Labs, le decimos. Ahí ella, bueno, estamos charlando porque ella estudia mucho con el respecto a la resistencia a antibióticos que tiene la microbiota de Ujú. los bebés. La verdad que es un estudio hermoso lo que hace. De hecho, ellos tienen en el mismo Human Milk Institute, tienen banco de leche. Y como característica importante, los bancos de leche de Estados Unidos, la mayoría como no están adheridos al código de sucedáneos, ellos compran la leche. Este laboratorio no lo compra, este laboratorio, este banco de leche, la mamá tiene que donar su leche, entonces es una característica, ellos están medios adheridos al código ahí. Al menos sabemos que no es como no firmaron un lineamiento respecto al código, pero cumplen con esas normativas, por eso es un lugar a donde yo decidí ir, porque sé que no tienen conflictos de interés tampoco, sé que él trabaja con respecto a la lactancia, la promueve y la protege. De hecho, bueno, como te dije, en el Human Milk Institute hay un banco de leche y trabajan específicamente, sobre todo, en bebés prematuros. Ellos han descubierto un montón de cosas respecto a lo que hacen los oligosacáridos, por ejemplo, para proteger frente a la NEC, a la... em, hoy me salió necrosis, no, pero Ne- enterocolitis necrotizante, perdón. Necrotizante, sí. Exactamente. Entonces, tenemos tanta investigación, ellos tienen tanto background en la investigación de oligosacáridos que ir a sumar qué es lo que sucede en Argentina, la verdad que las expectativas son hermosas. Espero poder lograr conseguir y encontrar cosas que estén buenas y que podamos continuar con la investigación. Acá en Argentina estoy también hablando un montón con algunos investigadores de la Universidad de San Martín, de la Universidad de José C. Paz. Trabajo también en colaboración con la doctora Natalia Laufer, que es del INVIRS, del Instituto de Investigaciones en Retrovirus y SIDA de Buenos Aires. Con ella trabajamos en lactancia y VIH, otro tema fascinante también para seguir investigando. La verdad que, bueno, eso generó, ya vengo con esas expectativas, ¿no? Porque nosotros en el 2022 empezamos a trabajar con Natalia respecto a lactancia y VIH, logramos en el 2025, el año pasado, flexibilizar la normativa respecto a esto, cosa que no se logró, que es el segundo país en Latinoamérica que ha logrado poder flexibilizar y que las mamás con VIH que cumplen con ciertos requisitos puedan amamantar, creo que es un logro fascinante, hermoso que hemos podido hacer respecto a la investigación y ahí va otra vez una respuesta más a tu pregunta anterior. ¿Qué cosas tiene la investigación? Bueno, traer respuestas, este tipo de respuestas. Nosotros con esta investigación, con todo lo que venimos trabajando, logramos flexibilizar una normativa nacional, que somos el segundo país de Latinoamérica que lo logra hacer. Entonces, entendiendo esto, tenemos como la respuesta ahí a preguntas que nos vienen rondando como ¿para qué sirve la investigación? ¿Qué es lo que va a hacer la investigación? ¿En qué te cambia la vida? Bueno, en esto, en generar evidencia para encima trabajar con evidencia científica que dentro de la puericultura, nosotros cuando estudié la carrera, casi todas las mujeres que estudiamos y hombres, las personas que estaban estudiando ahí, y cuando hablas con alguien te dice, bueno, esto todo tiene evidencia científica. Bueno, en este momento mi rol es que todos entiendan qué significa tener evidencia científica. ¿Qué significa que no podemos hablar como, bueno, esto tiene evidencia? Bueno, sí, pero también tiene evidencia que la leche de fórmula es casi lo mismo que la leche humana. Digo porque la evidencia científica también tiene un impacto político. La evidencia científica también dice cosas que a veces cuando nosotros nos metemos y estamos inmersos en el mundo, podemos empezar a discutir qué es la evidencia, cómo generaste esa evidencia. Porque cuando empezás a leer los trabajos científicos, por ejemplo, en algún momento he leído alguno que siempre lo traigo de ejemplo para en las capacitaciones que suelo dar, en donde justamente decía eso, que como que la leche de fórmula igualaba un poco a la leche humana en ciertas cosas. Y cuando empezamos a ver el trabajo científico, nos dimos cuenta que hay un montón de sesgos que tenemos que conocer qué son los sesgos, por qué se dijo eso, y la verdad es que son trabajos que están bastante, que dejan mucho que desear. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos que esto tiene evidencia, porque no toda evidencia científica es plausible para también trabajar con ella, ¿no? También no es que, listo, como tiene evidencia tenemos que trabajar de este lugar, no, porque hay un montón de cosas que comprobar antes de poder decir que esto puede generar una política pública, por ejemplo.
Sí, esto que decís es súper valioso porque, bueno, hay generación de papers, hay generación de información importante, pero la evidencia, tenemos la evidencia científica que sin duda es importante, pero vos fíjate que nombraste la enterocolitis necrotizante y es una evidencia real de donde hay un banco de leche, donde existe, donde se implementa el sistema del banco de leche humana, desaparece, no hay, es cero la enterocolitis necrotizante. Cuando en el mismo centro uno busca la historia, encuentra uno, dos o tres, no son muchos, pero sabemos el impacto social que trae un chico con una enterocolitis necrotizante. O sea, estamos hablando de un impacto social muy grande por quedarnos con lo más sensible, porque si vamos al número frío, directamente una enterocolitis necrotizante paga, digamos, Total. hablando de números fríos, cualquier instalación de un banco de leche humana. Entonces, está, digamos, muy contrastado. Pero hoy hay una evidencia física sumada, la evidencia científica que vos, que todos los investigadores de tus características pueden aportar, bueno, evidentemente hacen de que eso tenga una fuerza y un impulso en el tiempo increíble, Enorme. ¿no? Enorme. Sí, Y sí. tenemos Quería agregar esto también, que me parece Ujú. importante. La leche humana es lo que nos ha hecho sobrevivir como especie hasta el día de hoy, ¿no? Tenemos millones y millones de años de sobrevivir por la lactancia, por la leche humana, y tenemos apenas 100 años, tal vez, de la introducción de la leche de fórmula, por ejemplo. Entonces, también tenemos que entender que recién, desde 100 años para acá, empezó como un boom, hace unos 50 también, 50 años que empezaron como el boom de la leche de fórmula, que era, ahí empezamos con esto, es tecnológico. Como es tecnológico, debe ser mejor. Entonces vamos a decirle a todas las personas que le den leche de fórmula a sus bebés, así las mamás pueden salir a trabajar, o sea, generaba como esa libertad incluso, ¿no? Pero empezamos a ver, a notar, se empezó a notar en esa época que los bebés morían, que le daban leche de fórmula y se morían. Entonces, no por la leche de fórmula en sí, sino por lo que sucedía. Entonces empezó a existir y tuvo que existir empezó a abrirse como una línea de investigación respecto a la lactancia. Por eso me parece que es importante también que sepamos de dónde viene. En No, principio, la leche de fórmula era tecnología y era, bueno, listo, se la damos a todos y a todas porque en realidad es lo que se está usando. Pero después tuvo que haber mucha investigación científica y evidencia para poder demostrar que en realidad la leche humana es el mejor camino para los bebés para que crezcan óptimamente. Y ni siquiera tiene que ver con la nutrición simplemente, sino con el desarrollo de absolutamente todo el cuerpo y el desarrollo incluso del cerebro de un bebé. sí, tal cual. O sea, bueno, yo particularmente, te cuento solo, yo tengo 64 años y yo particularmente formé parte de esa generación de los 60, que fue nada, o sea, las personas salían de su trabajo y en la primera visita del médico tenía por obra social los Tal cual. 3, 6, 9 latas de leche en polvo que en ese momento se entregaba gratis, ¿no? A los empleados, a los trabajadores. Y uno de los temas, sin duda, y eso corre por mi cuenta, sin duda forma parte de este sistema industrial, laboral, donde vos dijiste algo muy importante, que es no dejen de trabajar, llévense el biberón o dejen que el biberón se lo dé la tía, la abuela o quien esté en la casa, Tal cual. pero vos volvé al trabajo, ¿no? Y ahí es como que se empieza a despegar esto, que este binomio que nace con el ser humano, que es el binomio madre-hijo, ¿no? Que de ahí viene la alimentación, que hay unos videos hermosos donde uno puede ver cómo el bebé nace y repta, Totalmente. por el cuerpo buscando directamente el alimento, ¿no? No abre los ojos, pero sin embargo tiene esa percepción. Entonces, bueno, evidentemente la naturaleza nos da constantemente señales, ¿no? Y nos marca el camino. Y Sí, esto es como un volver, ¿no? Esto es como dentro. Creo que dentro de toda esta tecnología, dentro de esta IA, dentro de toda esta, digamos, de esta distracción, ¿no? mediática, bueno, que está bueno en muchos casos, de hecho, fíjate, estamos comunicándonos en este momento y esto es algo tecnológico fantástico. Evidentemente hay algunas cosas que se filtran y lo cultural impacta. Esto como que vos decís, es como que hay que dar vuelta a algo
que parece natural y lo tenés que dar vuelta con información, lo tenés que dar vuelta con paper, con personas como los que forman parte de la Asociación de Bancos de Leche, que son personas todas súper, súper comprometidas con llevar adelante el tema de los bancos de leche humana, que dicho sea de paso, en San Luis no hay. Tal cual. Bueno, por eso soy parte yo también de la asociación y con Martina hablo casi todos los días porque quiero, es como, es una de las metas, ¿no es cierto? Que tengo como, bueno, tenemos en realidad un grupo, tengo ahí a Vale Flores, que es una enfermera que está en el centro de lactancia, que la verdad que a mí me sorprendió y me encantó cómo trabaja ella, cómo trabaja ahí con Mauricio, que es otro de los chicos que están ahí. Espectacular lo que hacen, pero estoy diciéndole, chicos, vamos por el siguiente paso, vamos por el banco de leche. Nos queda ahí mandarle el mail a Martín, que espero que sea pronto para que empecemos a trabajar en el tema. Sí, es necesario y la verdad es que puede llegar a hacer un impacto espectacular en salud pública y creo que es el camino. Yo estoy convencidísima de que cuando nosotros podamos empezar a tener más contacto con esos bebés, más piel con piel, más leche humana, no solamente de banco, sino también de puesta al pecho, y que los bebés tengan acceso a este alimento y a esta forma de contacto, porque yo le digo siempre que es un diálogo biológico. Para mí la leche humana es un diálogo biológico entre la mamá y el bebé. Y es fascinante cada vez que estudio algo nuevo de lo que es, de cómo actúa la leche humana, es realmente un diálogo. Es la mamá diciéndole a través del cuerpo: ¿te enfermaste? Bueno, toma, te doy un poquito de anticuerpos para que vos estés mejor. ¿Te enfermaste? ¿O te pasó algo? Bueno, vení, que la leche humana te va a cuidar y va a cuidar tus células. Siempre a mí me gusta mucho la biología y bueno, por algo soy bióloga molecular. Entonces, todo lo relaciono a partir de lo que sucede en la célula, que para mí es primero el inicio y después esto se va a ir propagando. Lo energético también, la energía de la célula trabaja con energía, no podemos negar que eso existe. Entonces, me parece que es re importante esa energía, la vemos nosotros en las díadas cuando estamos trabajando con esa mamá y ese bebé, vemos esa conexión, intentamos también acompañarla, protegerla, cuidarla, y creo también que en este momento de la vida es algo por lo que tenemos que luchar, porque se ha perdido en algún punto. Estamos tan ensimismadas en se está alimentando bien, sube bien de peso, baja, está bajando. ¿Qué le pasa al bebé que nos perdemos de tal vez de las miradas? Simplemente, tal vez estamos más con el teléfono, tal vez hay otras cosas que nos están como bloqueando un poco, pero nos perdemos un poquito esas miradas que creo que es lo que tiene que volver también, esa naturalidad que vos dijiste. Sí, y aparte, a ver, me parece una combinación tremenda, vos mamá estudiando la leche humana, ¿no? Porque a veces, de repente, ojo, está todo bien con los investigadores, obviamente ponen toda su ciencia y sus saberes ahí, pero el hecho de ser mamá le da un plus, porque es como que esto que acabas de decir, ¿no? Que es ese diálogo humano que se genera entre el bebé y la mamá, que sabemos que el pecho alimenta por la leche, pero alimenta por el contacto también, ¿no? O sea, Totalmente. en las experiencias de bebé canguro, por ejemplo, se ha demostrado mejoras simplemente por el hecho de usar ese sistema de contacto, ¿no? Piel con piel, de repente. Totalmente. Y esto de tener la leche humana como algún alimento y un alimento oportuno, ¿no? O sea, porque desde el calostro hasta la leche, llamémosle de engorde, de alguna manera, todo ese proceso, la leche va creciendo con el bebé. O sea, la leche se va desarrollando, es oportuna Totalmente. a cada momento del bebé. Y me parece que eso es algo que qué loco que o sea, estamos haciéndole promoción, ¿no? De alguna manera a la propia naturaleza. Y me parece que, bueno, nada, Totalmente. ¿Mm? ¿Mm? Y en realidad es protegerla también, ¿no? Es proteger y promover la lactancia, es proteger ese contacto y no solamente, como dijiste vos, y no solamente es que cambia ese diálogo cuando a medida que crece, sino también incluso en el día, en la noche. En la noche se genera más melatonina, por ejemplo. La melatonina ayuda y triptófano ayudan al bebé a dormir. Entonces, el mismo cuerpo le va diciendo, este diálogo que te cuento biológico, el mismo cuerpo le va diciendo, es hora de dormir. Vení que te doy la teta y te pongo más melatonina para que vos puedas descansar. Se me pone la piel de gallina de solo pensarlo porque es,
es hermoso como el pensar, ¿no? Vení que te voy a hacer dormir, pero no es solamente te voy a hacer dormir como acompañarte, mecerte, sino también darte la teta para que te acompañe a través de la melatonina, a través del triptófano y los componentes que tiene, a que vos puedas descansar tranquilo y te voy enseñando cómo dormir, cuándo dormir, a través de el cuerpo. Perfecto. Te escuché hablar sobre capacitaciones que estás dando, formaciones. Contame un poco de tu parte pedagógica. Bueno, ahora estoy armando un curso, empecé en febrero, está el curso todavía colgado, que se llama La leche que no te contaron. Justamente tiene que ver con todo esto que estamos hablando, contarle a Ujú. las personas por qué la leche humana es mucho más que nutrición y es este diálogo biológico que hablo constantemente. Ese curso que estoy haciendo lo estoy usando también, o sea, estoy guardando la plata para poder irme a Estados Unidos también. La beca me la gané. Y es plata, pero también me dijeron allá los chicos, si te querés quedar 3 meses, vas a tener que juntar por algún lado más, porque es muy caro San Diego, es muy, muy, muy caro. Entonces, bueno, estoy en esa posibilidad de juntar dinero dando este curso, tampoco quería pedir plata, sino que justamente la gente, este diálogo sea un diálogo para todos y todas, que a través de entender y comprender un poco más lo que significa la lactancia puedan acompañarme en el viaje, también está buenísimo entenderlo de esa forma, ¿no? Y después, bueno, doy clases en carreras de policultura, en casi todas. Así que también es esto, intentar como empezar a conocer la biología y que la puericultura, que justamente es el trabajo más artesanal que tiene las profesiones en salud, que hablamos y acompañamos a las mujeres en la técnica de la lactancia, también tenga sus fundamentos desde la biología y desde la investigación. En la Universidad de José C. Paz está Sandra Rodríguez, que es la directora de la carrera, que es obstétrica, es hermosa, una mujer que es tan fascinante hablar con ella, igual que Sabrina Kritzman, son dos amigas ahí con las que hablamos un montón. Y con ella estoy tratando de, bueno, a ver cómo hacemos para que esto en realidad sea también parte de la carrera, que hagamos investigación y se están intentando abrir un montón de puertas también, bueno, como te dije, con investigadores de la UNSAM. Bueno, y es tratar de instalar a la lactancia. Mi último objetivo, que ya le he hablado un montón con Martín, es tener el centro de investigación en leche humana también, como en Estados Unidos, ya que el de Estados Unidos es el único en el mundo. Pero bueno, tratar de instalarlo como una política de Estado también en Argentina me parece que es importante y hacerlo federal, porque tenemos a Martín en Neuquén, tenemos, bueno, gente en Buenos Aires, que es de la Universidad de José C. Paz, la Universidad de San Martín, la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Hay un montón de gente queriendo trabajar en esto, entonces si tenemos un centro de lactancia, un centro de investigación en lactancia, tiene que ser federal. Tal cual, sí, sin duda. O sea, a ver, pero tu impacto es a nivel federal, a nivel nacional. Contame un poco esto que me decís de que estás, digamos, promoviendo un curso, una capacitación, con lo cual obviamente tenés la posibilidad de hacer recaudar fondos, pero digamos, tu fondeo para llegar a Estados Unidos, estar 3 meses y traer una información que vamos a compartir todos los argentinos. eh, ¿Cuál es tu fondeo? ¿Cuál es tu, digamos, tenés aportes de la provincia, tenés aportes de la nación? ¿Te ayudan de alguna La beca, manera? no, la Fundación Larson es la que me becó. Ujú. Y no tengo fondeos ni por provincia ni Claro, por pero, nación. Estamos claro, en pero un momento complicado también. la beca es formar parte del equipo, digamos, No, también me cuando paga el llegas viaje, me Ah, paga los bien, pasajes bien. y me pagan un mes de estadía, 2 meses de Ujú, estadías tal vez. Son $10.000 de la beca. ujú. Me Ah, no es pagan diez mil poco. dólares. Imagínate que Bien. entre 2.000 y $3.500 sale un departamento por mes. O sea que es eso lo que yo tengo que intentar juntar. Pero es un montón de plata si yo digo, bueno, es en Europa, por ejemplo, sabemos que los departamentos salen $800 tal vez y está bien, estaría. Pero justo en San Diego, donde yo me la gané, es un poquito más caro, así que
Ellos también, la Fundación Larson Rosenquist, en conjunto con Sociedad Internacional de Investigación en Lactancia, son los entes que me vieron esta beca, me dieron la posibilidad, y el lugar en donde me voy es el Instituto de Investigaciones en Leche Humana. Así Perfecto. que eh, sí, sí, no me dieron todavía, no, no, le mandé una carta yo al gobernador igual, pero no he tenido respuestas. Estamos en un momento bastante complicado respecto a la investigación. Sabemos que CONICET es un ente que no está bien, que no, bueno, no tiene los fondos suficientes, no estamos bien económicamente, digamos, desde la ciencia, y sé que no cuento con eso, pero por eso también sé que la gente y las sociedades, tal vez de investigación, son entes que pueden llegar a aportar también, así que vamos por eso. Bien, o sea, cómo se pueden comunicar con vos? O sea, personas que de repente estén escuchando este programa, porque, o sea, este canal obviamente es de divulgación científica, sin duda, la mayor cantidad de personas que lo ven son todas relacionadas con el banco de leche, pero se van sumando algunas personas que empiezan a entender un poquito de esto y de repente aparecen personas que no son del medio, pero evidentemente acá hay un impacto social gigantesco. Total. ¿Cómo podrían, digamos, comunicarse con vos? ¿Tenés algún, no sé, un Instagram? O sea, Sí, en mi Instagram, que es Lactancia Conciencia, justamente es ajá, arroba lactancia-con.ciencia, ujú, ahí está colgado de el curso, y ahí pueden comprarlo desde ahí, y después se pueden comunicar conmigo. Ahí tienen todos los datos también para comunicarse conmigo en cualquiera de las formas que deseen, así que siempre tratando de trabajar, ¿no es cierto? Nada, esto de proteger la lactancia, proteger a las maternidades, proteger a las infancias. Creo que queda mucha política pública por hacer. Creo que también vamos por el camino. Hace muy poquito me preguntaba una chica, ¿cómo en lugares como en el mundo hay lugares como Australia, como Irlanda, por ejemplo, que tienen muchas licencias por maternidad, que acompañan mucho a la lactancia? Es verdad, pero también es verdad que tienen una tasa de natalidad muy baja y realmente están intentando fomentar la lactancia. Entonces, y esto de que puedan ser madres y que realmente no va a ser algo que impacte en su carrera. Es una ujú. cosa que realmente tenemos que empezar a notar. Impacta en general, impacta mucho en la carrera de la mujer. Hay un trabajo científico que a mí me encanta leer que se llama ¿Realmente es gratis la leche humana? La lactancia es realmente gratis, y cuenta, o sea, hace toda una estadística. Es hermoso el trabajo, y hace toda una estadística de cómo la mujer va perdiendo capacidad de juntar plata, capacidad de hacer plata, porque tiene que quedarse adentro de su casa con su hija o hija. Y la verdad es que, por ejemplo, te lo cuento así como un ejemplo particular mío. Yo estaba fascinada por quedarme con mi hija abrazadita y dándole teta. Y cuando me decían, ah, bueno, estás de licencia, como si fueran de vacaciones, era como, no estoy de vacaciones, estoy agotadísima, pero fascinadísima con esto que me está pasando. Es un diálogo, pero que necesita su tiempo. Son cosas que necesitan tiempo para fomentarse, para protegerse. Entonces, creo que vamos por ese camino, o por lo menos es lo que intentamos hacer, ir por el camino de la promoción y protección desde los derechos de las mujeres y las personas también que pueden amamantar, que pueden quedarse con sus hijos o hijas. Tal vez en algún momento será el padre con una mamadera, con leche humana. Pero bueno, es todo también tratando de fomentar ese diálogo. Sí, y esto que traes, Sol, es súper valioso, ¿no? Porque en una era que, digamos, viene con un avance tecnológico, con una, digamos, eh, mucha comunicación que distrae de alguna manera y no nos deja comunicar entre nosotros, es como que lo humano prevalece, ¿no? O sea, es Total. cuanto más necesario necesitamos el contacto humano, la comunicación y bueno, la comunicación piel a piel. Inclusive hay algo que tenemos con la lactancia materna que son los beneficios cognitivos sobre el bebé, porque no es solamente, Totalmente. porque digamos, la idea inclusive, la idea es divulgar que no estamos hablando, vos lo dijiste en el primer momento, no estamos hablando de algo solamente nutricional, o sea, la parte de nutrición es importante, sin duda, pero estamos hablando de algo mucho más potente
que una nutrición. Estamos hablando del apego, estamos hablando del contacto piel a piel, estamos hablando de un desarrollo cognitivo, de una comunicación con la madre y de un contexto social que se ve impactado, porque la leche que procesan los bancos de leche no viene de por ahí, viene de madres donantes, viene de madres que se acercan al banco de leche a colaborar y dan su leche, Hermoso. que a veces es excedente y a veces no es excedente, sino que simplemente van a dar porque pueden. Entonces, los centros de lactancia también impactan en las zonas. Total. O sea, Total. es un Y impacto pensar el socialmente. altruismo que significa, ¿no? El altruismo que significa donar Tal cual. una partecita de tu cuerpo que estás fabricando para otras personas y para otros bebés que puedan seguir adelante, que puedan enfermarse menos, que puedan sobrevivir. Es fascinante, la verdad que lo que hacen los bancos de leche es un mundo espectacular y fascinante. Y con esto que dijiste vos del desarrollo cognitivo, hay un trabajo en Brasil, un trabajo de investigación también hecho en Brasil en donde ellos demuestran que los bebés que consumen, que toman teta los primeros 3 años de vida, después tienen incluso hasta 7 puntos de coeficiente intelectual mayor y tienen mayor remuneración en sus trabajos y tienen mejores trabajos o sea, partiendo, digamos, de la misma base socioeconómica. Entonces, ahí nos damos cuenta también y entendemos que la lactancia es una oportunidad y una posibilidad más para esos bebés que tal vez que tienen que tener los mismos derechos, ¿no? Y que por ahí tal vez no tenemos tanto, porque hay un contexto socioeconómico que hace que las personas no tengamos los mismos derechos y no tengamos los mismos, no partamos de la misma base, digamos. La lactancia es una forma de darle una oportunidad más a los bebés. Entonces me parece también que tomarlo desde ahí es totalmente fascinante. Sí, es como, qué lindo esto que trajiste, Sole, porque se equilibra la balanza, ¿no? O sea, es como que viene la madre, viene el bebé, viene la teta, y ahí no hay escalas sociales, ahí, digamos, Totalmente. ahí lo que hay es la Es relación. democracia. Totalmente, porque hay una relación madre-hijo, una relación de ser humano con otro ser humano que llega al mundo. Y nosotros que somos Total, poquitos, digo, cuanto más nos cuidemos, mejor todavía. totalmente. Me queda algo que realmente, nada, vos también estás poniendo mucho de tu parte, ¿no? Y tenés tu entorno familiar, porque vos tenés tu propio entorno familiar. Y eso digamos, está bien, está bárbaro la beca, el viaje, la investigación, pero vos tenés un entorno familiar. ¿Cómo lo llevas adelante eso? Porque, a ver, ¿cuánto tiene tu bebé? Tiene 3 la más chiquita, casi 4, Ah, y 7 la más grande. Son muy chiquitas para mí y todavía, sí, obviamente, ¿no? Hay muchas personas que me dicen que no, que ya están grandes. Me voy sola, o sea, me voy 3 meses sola, así que estamos hablando todos los días. Intento como, nada, hacerlas entender que mamá no va a estar. Imagínate que yo estoy tratando de descolechar a las nenas, pero duermen conmigo, o sea, están todo el tiempo conmigo. Lo primero que hago cuando pasa algo es, no, o sea, dejo al mundo atrás, estoy con mis hijas. Y vos lo viviste conmigo también cuando intentamos también comunicarnos algunas veces. Pero es eso, primero están mis hijas y después el resto del mundo, porque quiero ser ejemplo de lo que yo estoy haciendo, investigando para el resto del mundo. El ejemplo viene desde adentro. Y eso quiero destacar un montón de Lars Bod, que es el director del Instituto de Human Milk Institute, porque es lo que primero me dijo. Me dijo, poné en tu carta de presentación de la Fundación Larson para la beca, poné que sos mamá. Poné que te has dedicado a tus hijas estos 4 años y no has estado haciendo mesada en laboratorio porque te dedicaste a ellas. Poné eso porque para la fundación va a ser lo más importante. Imagínate que soy la primera argentina que se gana esa beca y en Latinoamérica no hay, por lo menos que yo conozca, otra persona que se la haya ganado. Soy la última también porque ahora cerró las convocatorias y no van a abrir más las convocatorias. Estuvieron 10 años dando esa beca, ya fue el último año el 2025. Y ellos también fomentan de esa forma, desde sus lugares, el trabajo respecto a la lactancia. Y creo que fue una de las cosas por la que Lars empezó a como seguirme la charla. Y siempre yo le dije hace poquito, mira, espero poder cumplir tus expectativas. Y su respuesta fue, mira, Sole, yo no tengo expectativas sobre vos, yo quiero que vos puedas cumplir con tus propias expectativas. Así que la verdad que encontrarse con gente así en el mundo
es lo que necesitamos para seguir protegiendo a las infancias, porque ya no va más solamente a raíz de la lactancia, que es lo que estamos protegiendo, sino las infancias, porque detrás de esa lactancia que estamos intentando proteger tenemos a niños y niñas necesitando un mundo mejor, un mundo más conectado con esto, con la naturaleza, con nosotros mismos. Entonces creo que por ahí también es importante destacarlo. Sí, tal cual. Y eh, en este diálogo, o sea, vos fuiste a buscar esto, o sea, me gustaría conocer cómo fue que vos, o sea, o vos te acercaste a la fundación te acercó, se acercó a vos, o sea, la pregunta es un poco doble, ¿no? Por un lado eso y por otro lado, ¿cómo estamos en el contexto, por lo menos latinoamericano, con respecto al tema de bancos de leche? Bueno, primero yo empecé a hablar con Lars, lo contacté por LinkedIn. Lars Bode, que es Ah, el director, lo contacté primero a él, él empezó a hablar conmigo de que en Argentina no habían, yo le contaba que en Argentina no tenemos datos sobre estos temas y que me gustaría participar de alguna investigación con él, y él empezó, bueno, tuvimos una reunión por Zoom y él me dijo, bueno, hagamos esto. Fijémonos cómo podemos hacer para solventar este viaje. Te invito a mi laboratorio, vos venite. Y yo le dije, mirá que no tengo plata para ir. Entonces él me dijo, bueno, inscribite en la Fundación Larson, que ellos dan becas, inscribite a ver si te lo pueden dar, a ver si ganas esa beca. Y así fue como me gané, como hizo el link también. En realidad el laboratorio está en un lado, la beca es de otro. Ellos hicieron como el link conmigo y así tengo la posibilidad de poder viajar con una beca de Suiza, con una beca de la Fundación Larson, a San Diego, Estados Unidos. Y respecto a los bancos de leche en Argentina, bueno, vos lo dijiste bien, en Argentina hay bancos de leche, se están promocionando. En Latinoamérica, Brasil está muy bien también, está trabajando un montón. No tengo muchos datos tampoco del resto de Latinoamérica, la verdad, porque justamente creo que estamos intentando como fomentar y proteger la lactancia y los bancos de leche. Vos seguramente tendrás más datos que yo respecto al tema, pero la verdad es que sí, es necesario. Respecto a investigación, sí te puedo decir que hay pocos centros de investigación que estudien la lactancia, pero necesitamos más, porque la verdad es que mientras más investigación y mientras más se vea el tema, porque lo que sucede también dentro del mundo de la investigación es que hay más plata y más subvenciones, más grants que se los dan a personas o a investigaciones que no tienen que ver con la lactancia. Incluso hace poquito yo hacía una comparación con el vino. El vino tiene más investigación, más fondos para investigar que la lactancia. Entonces, es algo que nosotros, si bien es importante investigar el vino, porque hay un montón de cosas que están buenísimas de ujú. saberlo, me parece que hay que poner a la lactancia y con estas cosas que estamos haciendo nosotros, las redes, las visibilidades, hay que lograr que la lactancia también entre dentro del círculo de subvenciones para investigarla, porque es sumamente importante. Genial, genial. Bueno, la verdad, ¿cuándo te vas o cuándo tenés previsto? El 1 de julio tengo Ah, fecha. ya, 1 de julio ya te está yendo, buenísimo. 3 meses más adelante ya vas a estar de vuelta. Evidentemente se te viene una labor de promoción, de difusión increíble. Yo particularmente, permitime, sin tu permiso voy a agendar para llamarte porque me encantaría que me compartas o nos compartas un poco tu experiencia porque realmente va a ser genial. Y además, nada, seguramente se te va a generar una agenda propia porque todo el mundo va a querer escucharte y bueno, y ver los resultados y ver cómo podemos avanzar más, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo eso? Ojalá, ojalá eso suceda, sí, sí. Y ahora con Martín, dentro de poquito vamos a hacer una charlita también para incentivar a la gente, porque en los bancos de leche hay mucha información epidemiológica, mucha información que se tiene que dar y de qué manera. Bueno, a través de la investigación se puede. Entonces vamos a dar alguna charlita para fomentar la investigación en lactancia y nos esperan, sí, esperemos que una agenda repleta de poder informar todo lo que vamos a hacer. Bueno, perfecto, Sole. Bueno, entonces repetimos, vamos a un detalle técnico, pero es importante. Repetinos tu lugar o sea, cómo nos comunicamos, cómo podemos llegar a vos. El Sí, Instagram en el de la, Instagram, sí, sí. Lactancia Conciencia.
Lactancia Y en LinkedIn Conciencia. también me pueden encontrar así. Ujú. Perfecto. Lactancia Co- consciente. Con, lactancia conciencia en los dos lugares, en tanto sea en Sí, LinkedIn como en Instagram. Importante porque seguramente alguna persona se está pensando en este momento decir, bueno, a ver cómo puedo colaborar en esto, seguramente, así que si ya sea por nuestro medio, que nos llegue algo o medio directo, te vamos a hacer llegar. Tenemos tiempo todavía, estamos tenemos en tiempo. marzo, abril, Ujú. mayo, nos falta todavía, pero realmente nada, vas a ser la abanderada y una embajadora, ¿no? Para nosotros que nos va a traer experiencias del mundo y sin duda creo que junto con la asociación que tiene proyectos de hacer grandes cosas en el país, una gran expansión, pero hacerla de una manera, digamos, con mucha base científica, mucha base técnica y médica fundamentalmente. Así que ahí Es lo estamos, ideal. nosotros de nuestra parte también estamos haciendo lo posible y acompañando en eso. Sole, Muchísimas gracias por eso. gracias, o sea, gracias por tu tiempo, gracias por tu esfuerzo, gracias por nada, por ser esa mamá que va mucho más allá de sus límites, porque vas, nada, haciendo que todo tu entorno te esté apoyando para eso, porque tus hijas seguramente quedan a buen resguardo. Y Sí, entonces, digamos, totalmente. hay todo un contexto familiar, social, que de alguna manera te impulsa, ¿no? Así que de mi parte, La red. gracias por mi tiempo, sí, y la red. Así que si me quedó algo o sea, nada, algo particular que quieras comunicar, que quieras comentar, que esté... Simplemente Ujú. agradecerte a vos y agradecer, bueno, a las personas que escuchen, que se convenzan de fomentar la lactancia y protegerla, sobre todo, y proteger a las infancias, que es la mejor forma de hacer un mundo mejor. Como ya lo dijo Michael Oden, sí, nosotros para cambiar el mundo primero tenemos que cambiar la forma de nacer y agrego la forma de crecer. Así que eso, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, gracias Sole, nos vemos prontito, seguramente. Bueno, nos vemos. Nos Adiós. vemos, chao, chao.